Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este entorno tan arquitectónico. Hago una pequeña presentación de los asistentes, aunque yo creo que la verdad es que con la gente que veo que aquí, yo creo que nos conocemos todos, sobre todo a la audiencia. María José Pichó, Marchetti, muchas gracias por venir. Es la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid. Es arquitecto, o sea que también le corresponde esta casa por doble grado. Arquitecto por la Politécnica de Madrid, en especialidad en urbanismo, máster en Dirección y Gestión Inmobiliaria por la Antonio Camuñas, cursos de doctorado en arquitectura. Ha ejercido la profesión de arquitecto en el sector privado y desde 1988 ya funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Madrid. Ha desempeñado diferentes responsabilidades, creo que la hemos encontrado en muchos sitios resolviendo problemas muy diversos, ¿no? Ha sido subdirectora general de edificación, ayudas a la regeneración entre el 13 y el 19, subdirectora general de licencias, ahí nos encontrábamos mucho también, en el área de desarrollo urbano, y desde julio del 21 es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, actual Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Bueno, tenemos a Andrés Rituerto, también con más de 25 años de experiencia en el sector. Empezó su andadura en empresas constructoras de reconocido prestigio, pasando rápidamente a desempeñar funciones de gerencia en la promoción en diferentes empresas promotoras, siempre con el denominador común de emprender proyectos singulares y fundamentalmente con relación con la administración pública, ¿no? Desde 2021 se incorpora a Culmia como Project Manager del Plan Vive y como segunda etapa también en su compañía, después de haber desempeñado funciones de delegado territorial en lo que era SDIN residencial, ¿no? Pablo Heredia, muchas gracias también por venir, delegado en AEDAS, Homes, Servicios Inmobiliarios. Entró en la compañía en 2017, suma una gran experiencia con más de 20 años en el sector inmobiliario y con anterioridad a su cargo actual en AEDAS Homes, fue gerente de promociones en la Dirección Territorial Centro, responsable del Plan Vive hasta su fase de ejecución de obra y encargado de análisis y expansión de negocio en la vivienda asequible y concesiones, ¿no? Seguimos por orden que lo tengo por aquí apuntado. Guillermo Jiménez Michavila, director general de Construcciones ACR, también más de 25 años de experiencia en el sector. Aquí decimos más de 20, más de 25, no decimos la edad de nadie, la carrera de Jiménez Michavila ha evolucionado desde puestos técnicos hasta de gestión, ¿no? Hasta su llegada a ACR desempeñaba la dirección de zona en Portugal y Galicia de Acciona Construcción, compañía en la que ha desarrollado toda su carrera profesional, desempeñando distintos puestos de responsabilidad a nivel nacional e internacional en Brasil o México, donde fue Country Manager durante 8 años hasta julio del 2017. Carlos Lara, aquí a mi derecha, subdirector de producción de San José, constructora San José, arquitecto técnico, 21 años en el sector de la construcción, realizando proyectos de edificación a nivel nacional e internacional y trabajando en diferentes campos de la construcción. Ahora lleva muchas de las responsabilidades del Plan Vive que promociona Acciona con el Fondo Ares, ¿no? José Ignacio Esteban, aquí al fondo sur, ingeniero, director general de Avintia Industrial, ingeniero de caminos por la Universidad Alfonso X el Sabio, ingeniero técnico de obras públicas por la Politécnica de Madrid, máster en dirección inmobiliaria por la Universidad San Pablo CEO y máster en dirección de empresas de la UNED. Tiene mucha experiencia ocupando cargos de alta dirección en empresas del sector constructor de infraestructuras y ahora está como responsable de todo el proceso de industrialización de Avintia, ¿no? Comentaremos, ¿no? Pablo Anaya, por aquí en el centro, levantamos la mano porque si no al final no. Responsable del Departamento de Estructuras de Socotec, es una gran ingeniería
Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 15 años de experiencia en el campo de cálculo, seguridad y durabilidad de las estructuras. En ello ha combinado la actividad investigadora con la profesional, tanto en el sector público como en el privado. En la actualidad está también en esta mesa porque ha estado inmerso en el cálculo de todas las estructuras industrializadas de Avintia que están ahora mismo en ejecución, ¿no? Y Mirario Laizola, que está por aquí también, fondo, al lado de Andrés, que es la Strategic Marketing Manager en Parkless Prodema, ¿no? Un sponsor importante de esta exposición y que también nos tiene que contar alguna cosilla, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, la mesa se trata de analizar, exponer el Plan VIVE, pero no solamente el Plan VIVE, sino cuál es este movimiento de la vivienda en alquiler para satisfacer bandas sociales muy diferentes, ¿no? Vamos a empezar con María José, que nos cuente, nos explique cómo se os ocurre esto del Plan VIVE, hace muy pocos años, consistente en ceder temporalmente el derecho de superficie de redes supramunicipales para que las empresas privadas inviertan en vivienda en alquiler y luego recuperen su inversión con alquileres más bajos del mercado. Cuéntanos, María José. Bueno, pues lo primero, Diego, muchas gracias por la invitación y lo segundo casi lo has contado tú, ¿no? En la exposición, perdón, lo has contado lo que significa el Plan VIVE perfectamente resumido. Como bien dices, pues en torno al año 2020 se pone en marcha esta iniciativa, pues pretendiendo ampliar la oferta de vivienda asequible, especialmente para los madrileños. Tradicionalmente, la Administración se ha destinado al sector de la vivienda social. La Agencia de Vivienda Social tiene un patrimonio de 25.000 viviendas, pero pensábamos que era necesario también fomentar la construcción de vivienda asequible destinada a un sector intermedio de la sociedad, especialmente a los jóvenes. La Comunidad de Madrid, entonces, ¿qué tenía? Pues unos suelos vacantes que se habían obtenido como cesiones en los diferentes instrumentos de planeamiento durante unos años en los que era obligatorio ceder unos metros cuadrados para hacer redes supramunicipales y en ellas obligatoriamente había que construir vivienda pública. En aquel momento, en el año 2020, decidimos apostar por un nuevo modelo. ¿Y en qué consiste ese modelo? Pues en lo que ha explicado Diego. Nosotros como Administración ofrecíamos lo que tenía la Administración, que era el suelo sin coste, para que la iniciativa privada se hiciera cargo de la construcción de los edificios mediante un sistema de concesión demanial y los explotara en arrendamiento durante el tiempo que dura la concesión. Y nosotros fijábamos el precio máximo al que se podían arrendar esos edificios por referencia a lo que son los módulos de la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. En función de las localidades se asimilaban a la vivienda protegida de precio básico, que tiene un precio un poquito más reducido, o a la vivienda protegida de precio limitado, que tenía un precio un 25% superior. Pero en ambos casos es el concepto de vivienda asequible, destinada a personas que tienen rentas hasta 5,5 veces IPREM en el caso del precio básico o hasta 7,5 veces IPREM en el caso de la de precio limitado. Hicimos una primera licitación en la que se adjudicaron 3 lotes de 1.700 viviendas cada una, que como veis el volumen es bastante importante y no hay muchas empresas que puedan hacer simultáneamente 1.700 viviendas para hacer un total de 5.400 viviendas. Se hizo una segunda licitación donde se volvieron a adjudicar otras 1.137 viviendas
Las primeras 5.400 eran 35 parcelas en 10 municipios de nuestra comunidad y las siguientes eran otras 5 parcelas en otros 3 municipios diferentes. Y ahora tenemos en marcha otra licitación, también por más de 1.000 viviendas, con este mismo sistema, pero que hemos ido adaptando a los cambios que se han producido en el tiempo, en función de la situación económica y de la ubicación de las parcelas. La primera concesión tuvo una duración de 50 años, la segunda la hemos extendido a 65 años y en la tercera estamos hablando de plazos de 70 años. Para nosotros, ¿qué tiene de bueno este modelo? Pues que tenemos en marcha, en construcción, 5.400 viviendas, se han terminado ahora las primeras 273 en el municipio de Alcorcón, se terminaron en noviembre y se entregarán el mes que viene, y a lo largo de este año 2024 tendremos terminadas 4.000 viviendas más y en el año siguiente completaremos las 5.400 viviendas. Creo que en el grupo de personas profesionales que estamos aquí no tengo que deciros que si nosotros como Comunidad de Madrid hubiéramos tenido que desarrollar simultáneamente 35 obras en 10 municipios distintos en un plazo de 2 años, no hubiéramos sido capaces de terminarlas en los plazos, en muchos casos inferiores a 2 años, en los que se están desarrollando. Para nosotros, además, es especialmente bueno porque obtenemos para los madrileños esa vivienda a precio asequible sin tener que invertir recursos por parte de la Administración. Ofrecemos el suelo, que es verdad que es una ventaja para el promotor, pero al hacerse cargo de la construcción obtenemos esos mismos edificios con una renta asequible y además, transcurrido el periodo de la construcción, cuando terminen los 50 o los 65 años, los edificios vuelven al patrimonio de la Administración. Lo expondrán en las siguientes intervenciones, pero tienen grandísima calidad arquitectónica, la máxima sostenibilidad y eficiencia energética, y creemos que es un modelo de promover vivienda asequible en colaboración público-privada que no ha hecho más que empezar y que tenemos que ver la manera de seguir desarrollándolo en un futuro. Pablo Heredia, ¿cómo veis vosotros y vuestra relación con los fondos que trabajáis? ¿Cómo veis este análisis de demanda por el que se han interesado en estas 2-3 primeras licitaciones que ha habido? ¿Cómo veis el futuro de esta iniciativa con estas o condiciones similares en los próximos años? Bueno, claramente hay interés de los fondos. Sí es cierto que hemos pasado un par de años un poco complicados con el nuevo escenario de inflación, pero bueno, hay un interés claro. La demanda está ahí, o sea, es un hecho que existe una demanda del público por la vivienda. Los jóvenes no tienen acceso a vivienda. Hay un endurecimiento de las condiciones hipotecarias, o sea, la gente en general no tiene fácil acceder a una vivienda y esto hace que haya una demanda por el alquiler. En todas las ubicaciones que se han lanzado en el VIVE, en el Plan VIVE, tanto el 1, el 2 y 3, las ubicaciones están a 1 hora de Madrid como máximo y en todas esas ubicaciones hay una demanda muy fuerte. Entonces, este es un punto clave para los fondos, el que la demanda esté cubierta. Bueno, uno de los ejemplos ha sido, creo, Culmia, la primera vivienda que ha sacado, la primera promoción que ha sacado, el primer día fue un éxito rotundo, tanto que colapsó la página, ¿no? Entonces, este punto es importante de la demanda para los fondos y queda cubierto. Luego, otro punto muy importante en los VIVE es el tema del plazo. Menos de 50 años los fondos de inversión les cuesta mucho considerarlo, porque la explotación que queda, y luego generalmente son fondos que tienen un ciclo de inversión, están pensando también ellos en su propia salida, ¿no? En el año 5, año 10, cuando sea, ¿no? Entonces,
si haces plazos cortos de explotación, deja de tener una liquidez para ellos. Por lo tanto, este es un punto en el que Vive ha sido un éxito también, porque con plazos de 50, 65, 70 años es algo que les interesa, ¿no? Y bueno, la estrategia que nosotros desde AEDA hemos seguido con el fondo con el que trabajamos, con Ares, es de hacer una vivienda que se ajusta en cuanto a tamaño y por tanto, al ser una vivienda protegida cuya superficie se multiplica por el módulo, lo que hace es que sea una vivienda asequible, realmente muy asequible, estando pues en torno, yo diría, 20-30% por debajo del mercado libre, lo cual lo hace muy interesante y muy accesible a la gente, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que es lo que todos, que es el principio de estas operaciones, ¿no? Así que no, los fondos lo siguen viendo con interés y yo creo que desde luego esta iniciativa que ha llevado la Comunidad de Madrid la va a replicar en otras muchas partes del territorio español. Andrés Rituerto, Miquel Echevarren de Colliers habla de 1.300.000 viviendas de necesidad de vivienda asequible en España. No sé si vosotros ampliabais incluso a 1,8, a 1.800.000. ¿Cómo es posible, ¿no? Que haya, cómo habéis obtenido este dato? Y bueno, realmente está separado uno de otro, pero la dimensión es tan grande que es abrumadora, ¿no? Para las expectativas, ¿no? Cuéntanos. Sí, el dato lo hemos sacado del INE, o sea, no es un dato que nosotros no lo hayamos trabajado demasiado. La creación de hogares en España está al 50% de lo que realmente se necesita, eso es una realidad. En este país hemos pasado, con el efecto péndulo de hacer un montón de viviendas al año, a hacer muy pocas, muchas menos de las que necesitamos. Y en concreto en vivienda asequible, y centrándonos más en lo que es vivienda asequible para vivienda en alquiler, nosotros calculamos que estamos en torno a las 700.000 viviendas en todo el ámbito nacional y con zonas muy claramente tensionadas y con muy clara necesidad, ¿no? Sobre todo Barcelona, Madrid, Baleares. Bueno, una vez que nosotros hacemos ese análisis, nos centramos fundamentalmente en cómo conseguir que de esas 700.000 viviendas se puedan desarrollar. Uno de los éxitos es planes como el que tenemos, ¿no? de colaboración público-privada. Esto es fundamental. Nosotros no podemos dedicarnos o destinar como empresa privada un esfuerzo en lo que es vivienda de primera necesidad. Esa vivienda nosotros no la podemos atender, pero a partir de ahí hay un núcleo de 700.000 viviendas que sí, que durante los próximos años creo que van a tener un desarrollo claro para un núcleo de población con un poder adquisitivo medio, sobre todo, como decía María José, para personas jóvenes. Y nuestro fondo, nuestro, digamos, corazón, desde el principio tendió y quiso apostar por dar solución o intentar dar solución a un problema claro y latente en nuestra sociedad. Entonces, a partir de ahí montamos un pool de trabajo y que a día de hoy nos sentimos casi como el chino con los platillos, ¿no? Intentando que ninguno de ellos se nos caiga, porque sí que es verdad que ha sido y está siendo muy complejo, hay muchas condiciones y muy complicadas. El Plan Vive reúne muchas cosas positivas, pero muchas otras que también habrá que intentar mejorar, ¿no? con el paso del tiempo. Es la primera vez y nosotros a esto añadimos que lo quisimos solucionar intentando dar un paso hacia adelante por un cambio en el sector de la construcción. Y no lo hicimos con un prototipo de 150 viviendas, lo hemos hecho con un prototipo de 1.763, ¿no? Ahora ya 2.900 porque somos adjudicatarios de los dos lotes. Y esto a nosotros nos ha generado muchas complicaciones en todos los sentidos. Una de ellas sí que es muy importante es la financiera. Si apostamos por un sistema industrializado, todo el mundo ha de entender que si los señores de Habitat se dedican a hacer muros prefabricados o terrazas prefabricadas, ellos los van a hacer en sus fábricas y nosotros vamos a tener que buscar financiación para que eso suceda. Y cuando llegas a un banco, a una entidad financiera y le dices que te financie esto, pues te dice que sí, pero que cuando llegue el muro y se coloque en su posición, te dará la disposición, que mientras no. Entonces,
el equilibrio financiero por nuestra parte está siendo muy, muy complejo, pero hemos encontrado varias fórmulas muy interesantes que además ahora implementaremos en el Plan Vive 2 de manera mucho más específica y yo creo que hemos abierto ese camino pues para intentar hacer de esto algo completamente diferente, ¿no? Esa es un poco la apuesta. José Ignacio, una pregunta muy concreta. ¿Cómo se industrializan íntegramente 2.900 viviendas en 3 años? Lo primero, que es una oportunidad extraordinaria para estar en el 35 aniversario de Cano y Escario. Yo lo hubiera soñado hace unos años, siendo ingeniero, estar en el Colegio de Arquitectos con Cano y Escario, invitándonos a un simposio, ¿no? O una charla, una mesa redonda con los participantes de esta mesa. Hubiera sido un auténtico sueño. Y has participado con nosotros del desarrollo de estas viviendas industrializadas. Dos cosas fundamentales. Creo que es una oportunidad para transformar el sector y un ejemplo de transformación del sector. Tenemos muchísimas complejidades en este sector, desde la mano de obra hasta ya todos los problemas de financiación que conllevan las licencias en sus tiempos oportunos para poder hablar de fabricación con una planificación estándar, que no disponemos de esta herramienta para poder saber cuándo empezamos las obras, sino que dependemos a veces de licencias administrativas, que también se está resolviendo, y creo que es un ejemplo, va a ser un ejemplo de un proyecto de 1.763 viviendas que son industrializadas, o el comienzo de la industrialización desde la base, que es redacción del proyecto con unos MEP, unos BEP, unos procesos que nos permiten industrializar en una fábrica y conseguir mejorar los procesos, ajustar los plazos y aprender en el camino, porque como bien dice Andrés, nos está costando, Dios ayuda. Aquí somos amigos, a ratos somos enemigos, a veces nos queremos enormemente y a veces discutimos los martes por la tarde, sobre todo, como decía mi abuelo, que al que había inventado el dinero había que haberlo matado. Y casi siempre discutimos de dinero porque las cosas no suelen ser económicamente razonables. Pero creo que estamos en el camino de un proceso bueno, de un ejemplo de puesta en marcha de una promoción público-privada, de una administración que está satisfecha con el producto que va a recoger, de un cliente que creo que va a ofrecer al mercado un producto diferencial, no es solamente una vivienda asequible, es una vivienda con clasificación, como bien ha dicho María José, AA en eficiencia energética y un BREEAM Excellent. Desde el año 2018 en España a nadie le dan un BREEAM, ni muy bueno siquiera. Vivienda asequible con BREEAM Excellent, es decir, vivienda asequible. Hemos hecho un muy buen producto para la gente que es realmente quien va a disfrutar de este bien, con unos gastos de operación extraordinariamente bajos, muy preocupados por esa eficiencia real de que no solamente hablamos siempre del precio del alquiler, no es la renta disponible. Puede ser un alquiler más o menos caro, pero luego lo que mantiene el edificio en cuanto a satisfacción o estándar energético sea de un coste muy económico, que en nuestro caso lo es. Y como me has preguntado, ¿cómo se hace? Pues con muchísimo esfuerzo, con mucho valor de los que en este caso son accionistas de la compañía, porque arriesgaron en montar una empresa sin demanda, que ya tiene muchísimo delito. Hemos conseguido esa demanda, trabajamos todos los días por mejorarla, pero nos ha permitido relacionarnos con un montón de gente, en este caso con Cano y Escario, realizando un producto bueno y creo que además repetimos, o sea que la experiencia sigue siendo absolutamente buena, pero seguramente mejorable, y en eso estamos, a ver si somos capaces de mejorarla. Gracias, José Ignacio. Carlos, pasamos a San José, también desarrollando casi 2.000 viviendas del Plan Vive. Vosotros habéis optado por una industrialización parcial, a diferencia de Avintia. Me gustaría preguntarte, ¿no? Esta industrialización parcial tiene sus ventajas. Es cierto que tiene un punto común, que es la digitalización total de los procesos y de la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Pero podría decirse que habéis buscado una fórmula mixta, ¿no? En la que la industrialización no tiene un modelo congelado, ¿no? Como un modelo que llamamos congelado, ¿no? Desde el minuto cero de comienzo, pero que en cambio habéis tenido una gran flexibilidad de contratación con los distintos industriales de mercado según estuviera en más disponibles, menos disponibles, más colapsados, menos colapsados, tanto en mano de obra como en producto.
¿Cómo lo habéis visto vosotros? Bueno, nosotros estamos construyendo 2 lotes, 3.500 viviendas. Al final lo que hemos buscado, pues viendo cómo estaba el tejido productivo del sector y también la situación de las empresas, pues un poco lo que hemos buscado, una solución que nos permitiera movimiento. Entonces al final hemos diversificado sistemas constructivos en las diferentes fases de obra. Hemos, por ejemplo, estructuras, hemos hecho estructuras de hormigón in situ, hemos hecho una parte prefabricada. Temas de fachada, hemos diversificado muchísimo con las fachadas tradicionales de ladrillo, fachadas de hormigón prefabricado, fachada ligera de placa de fibroyeso, incluso hemos prefabricado una fachada ligera en la fábrica que montamos también. Otro tema son temas de tabiquerías, también hemos diversificado mucho, panel system, placa de yeso. Y luego, tema de los baños, pues al final este volumen de 3.500 viviendas al final supone que es un punto importante dentro de una vivienda, es construir casi 4.400 baños, y lo que nos dio a querer montar una fábrica que durante el 2023, en 11 meses hemos construido 3.800 baños, de los que ya muchos de ellos están en obra. Y bueno, lo que hemos ido buscando es eso, diversificar, buscar soluciones sencillas que nos permita, sobre todo por lo que comentaba Diego, que el mercado, las situaciones que vivimos, de que nos faltan subcontratas, de que falta la mano de obra, pues que tengamos movimiento. Sí, yo creo que realmente el mercado de la construcción que comentábamos tiene una complicación importante, ¿no?, en este momento, y también ha sido una fórmula muy interesante y muy inteligente, ¿no? Sin embargo, están funcionando las dos hoy por hoy y están funcionando muy bien. Y para la consecución de estas 5.400 viviendas, de momento han ido como un tiro, ¿no?, los dos conceptos, ¿no? Veremos también un poco a medio plazo cuál se va imponiendo también más, ¿no? También el mercado va cambiando y pensamos que, claro, la industrialización total tampoco puede ser, digamos, desde el minuto cero, ¿no? Pero indudablemente este proceso pues no tiene parada, ¿no? No tiene parada el de la industrialización. Es verdad que tenemos, y ahora comentaremos también el salto un poquito al build to sell, ¿no?, a la vivienda en venta, como digamos que podría ser un poco el segundo desafío, además de el ampliar el mercado de construcción de industrialización total, cómo somos capaces de, entre todos los agentes, conducirlo también a la construcción de vivienda en venta. Pero bueno, también quería preguntarle a Guillermo que, bueno, vosotros, y Michel Elizalde lo comenta en redes, que estáis muy contentos con vuestra actuación en la construcción del hotel B&B de Tres Cantos, ¿no? Y os habéis metido de lleno también en la industrialización de edificios, ¿no? Habla de la descarbonización que suponen los procesos, la reducción de plazos, de calidad, de seguridad, de incorporación de la mujer también al mercado de la construcción, ¿no? Y era para preguntaros qué otras iniciativas estáis viendo y ya por introducir la siguiente pregunta, que será la sala, que es cómo metemos esto en los proyectos de vivienda en venta. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias por la invitación y un placer también estar aquí con todos vosotros. Bueno, a ver, la realidad es que estabais comentando la necesidad que hay la demanda que hay de vivienda, la necesidad que hay de vivienda especialmente asequible y la necesidad de generar programas de construcción de vivienda que hagan que la oferta pues crezca de una manera más o menos sensible. Lo que pasa es que, ¿con qué nos encontramos? Como comentábamos también, con la dificultad que tiene el sector para incrementar la capacidad productiva. Y eso es una realidad que enfrentamos, y eso es para hacer 5.000 bueno, pues fundamentalmente, yo creo que todos, o en general en el sector, estamos viendo la necesidad de transformar el modelo constructivo hacia un modelo mucho más industrial, mucho más industrializado, que no solo es
prefabricar, que una cosa es prefabricar y otra cosa es industrializar. Es decir, yo creo que tenemos que avanzar hacia que la construcción en todos sus ámbitos sea más industrializada, que entendamos el proceso constructivo como un proceso más industrial, un proceso mucho más en cadena, donde yo creo que la construcción tradicional pues adolecía mucho de mucha improvisación en general, mucha poca planificación, muchos escenarios, todo distinto, y cada vez que se hace una obra es una cosa nueva, y entonces yo creo que hay que tender a homogeneizar mucho más, sobre todo el proceso constructivo y la toma de decisiones y cómo se enfrenta un proyecto desde el principio con mucha más planificación. Entonces eso todo es industrializar, ¿no? Yo creo que, entonces, bueno, pues nosotros en nuestro caso particular, pues efectivamente desde hace años venimos haciendo una apuesta importante por esa transformación del modelo constructivo hacia un modelo mucho más industrial, igual pues como hace Avintia, que también tiene una apuesta, la verdad, absolutamente pues espectacular, ¿no? Como decía José Ignacio, esa apuesta por haber hecho casi sin demanda, pues apostar por una construcción de una fábrica, o lo que está haciendo ahora San José también. Yo creo que los retos de construcción de vivienda de forma un poco más masiva pues tienen que pasar por la industrialización, sin ninguna duda. Nosotros, bueno, pues somos más modestos que San José y más modestos que Avintia, pues con una capacidad distinta. Nosotros enfrentamos el problema pues tratando de buscar algunos, no centrarnos en un solo sistema, también un poco como hace San José, diversificar. En este caso nosotros hemos apostado también por buscar sistemas de una industrialización más avanzada, pero sobre todo también tener una participación directa en los sistemas, no pensar en que podemos en cada momento buscar en el mercado qué sistemas hay, sino apostar por 2, 3, pero sí tener un abanico amplio. Nosotros hoy en día pues estamos construyendo vivienda con sistemas de steel frame, por ejemplo. Tenemos construido ya las viviendas en alquiler para Cronos. Estamos construyendo otro proyecto aquí en Torrejón, un senior cohousing. Hemos apostado también por construcción con sistemas de estructura prefabricada de hormigón, similar a lo que tiene Avintia, pero con otros, pues en este caso con nuestro partner, con Precol, que estamos trabajando en algún proyecto, especialmente uno que tenemos en Salamanca de 930 habitaciones para una residencia. También apostamos por incorporar los baños industrializados, pero en este caso no por fabricarlos nosotros. Y luego también pues nuestra apuesta más relevante, que decías, el hotel que estamos construyendo con un sistema híbrido de hormigón y madera que tenemos, que es desarrollado por una compañía austriaca y que nosotros tenemos la licencia aquí en España para construirlo, y que vamos a avanzar con un segundo proyecto, que es un hotel de 400, un apart-hotel de 485 habitaciones, también con este sistema de hormigón y madera, que bueno, pues como todos estos sistemas prefabricados pues permiten optimizar los rendimientos, optimizar los plazos y, bueno, pues aparte de incorporar unos criterios de sostenibilidad mucho más elevados y de calidad también a la construcción. En cuanto a lo que comentabas del reto del Build to Sell, bueno, yo creo que vivienda hay que construir mucha, y no todo, yo creo que la industrialización que comentaba no solo es en la prefabricación, sino que, como decía, va un poco más allá del concepto. El concepto de industrialización se puede aplicar también a la vivienda en Build to Sell. Quizá los modelos constructivos más de prefabricación quizá tienen menos sentido, porque se basan mucho más en la repetición o en un modelo de generar la construcción a través de una cadena productiva. Entonces, ahí la diversidad que necesita el Build to Sell pues pierde un poco de sentido, con lo cual es más complejo poder aplicar este tipo de modelos en la vivienda en venta. No quiere decir que no se haga, pero también pues tenemos que pensar que para poder industrializar una construcción, las decisiones, el proyecto, tiene que estar mucho más avanzado de lo que habitualmente está en un proyecto Build to Sell. Eso es fundamental, hay que cambiar un poco el paradigma. No quiere decir que la construcción industrializada tenga que ser todo cajas de zapatos y todo igual, no, yo creo que hay mucha capacidad de hacer diversos diseños con construcción industrializada, con lo cual eso permitiría, bueno, pues que el Build to Sell, que se supone que siempre es una vivienda un poco más singular que el Build to Rent, pues pueda tener también cabida. Pero yo creo que
bueno, podemos empeñarnos, pero quizá la construcción industrializada tiene mucho más sentido en el build to rent, que hay mucho por construir, o en otros modelos, bien sea el hotelero o las residencias y demás, que en el build to sell, ¿no? Porque además también la optimización de plazos que se consigue con la industrialización tiene mucho sentido para estos modelos, y tiene mucho menos sentido para el build to sell, porque la reducción de plazo no necesariamente es un valor, a veces sí, a veces no, con lo cual, bueno, yo creo que quizá hay que pensar que cada proyecto pues puede tener su modelo de desarrollo específico, ¿no? Entonces habrá modelos de build to sell que tengan una buena encaje con un modelo más industrializado y otros no, pero realmente creo que la industrialización tiene mucho más sentido en el build to rent que en el build to sell. Parece que todo apunta a que hay una convivencia, ¿no?, de los sistemas durante un tiempo. Eso sin ninguna duda. ¿No? Bueno, durante un tiempo y siempre, es decir, yo creo que nunca vamos a poder pasar a todo vivienda en construcción industrializada, porque eso pues realmente no tiene tampoco sentido, ¿no? Pero bueno. Gracias. Pablo Anaya, Socotec, tú eres el culpable de que no se caiga todo esto abajo físicamente, eso espero, sí, ¿no? Entonces, sí te preguntaría que hay una especificidad muy clara y muy complicada en estos sistemas frente a las estructuras tradicionales y luego un nivel de exigencias muy grande también por todos los sectores. Para los arquitectos siempre os estamos pidiendo mayor proporción de huecos, mayor longitud de dinteles. ¿Qué diferencias fundamentales tenéis cuando os enfrentáis a un cálculo de estas características? Bueno, la verdad es que el Plan VIVE, o la parte a la que nos hemos centrado en el Plan VIVE, ha sido un reto, un verdadero reto desde el punto de vista de la ingeniería. En nuestro caso, ha exigido un grado de profundización en el cálculo de los elementos, ¿no? En este caso el sistema de Avintia, que está basado, para quien no lo sepa, más o menos son muros esbeltos de hormigón que son muros de carga, pero que tienen cierto comportamiento híbrido porque apoyan en apoyos puntuales en planta baja, donde se produce un cambio del sistema estructural. Entonces, tienen un comportamiento híbrido, digo, porque pasan de un comportamiento de viga de gran canto a muro, ¿no?, a un comportamiento más típicamente de muro funcionando a compresión. La especificidad que ha tenido este cálculo de estructura con respecto a una estructura tradicional es sobre todo el grado de coordinación que nos ha exigido a todos los intervinientes en el proceso, ¿no? Si en el paradigma del proyecto de estructuras tradicional nosotros el contacto más cercano lo teníamos con el equipo de arquitectura, pues aquí nos ha exigido trabajar mano a mano tanto con los promotores como con la constructora. Nos ha exigido afilar el lápiz, ¿no?, sacarlo y empezar a ajustar cuantías, a optimizar el armado de todos los elementos, porque ahí está José Ignacio y su equipo pidiéndonos que... Pero bueno, siempre con un marco normativo exigente, ¿no?, que no podíamos bajar de determinadas cuantías, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto, este tipo de sistema exige, yo creo, un mayor grado de trabajo en esta fase de proyecto, ¿no?, porque no se puede dejar al albur de lo que ocurre en la obra determinados detalles, sino que aquí tenemos que producir un proyecto cerrado, ajustado, coordinado entre todas las disciplinas, porque eso tiene que ir luego a una planta de fabricación y no puede haber cosas dejadas a decisiones en obra, ¿no? Entonces, pues ha sido un proceso exigente, básicamente, y gratificante. También creo que cuando pase el tiempo lo veré como algo gratificante también. Nosotros también, Pablo, muchas gracias. Mirario Iraizola, aprovechando que hablamos de la capa sustentante del panel cuando está completamente industrializado, la capa de terminación no está nada claro cómo va a evolucionar en los próximos años. Es decir, ahora, por ejemplo, con el sistema Habita, pues por lo menos en esta primera fase, la capa de acabado es también de hormigón y es también industrializada en fábrica, pero
hay muchas opiniones que es posible que esas capas de acabado tengan una aplicación posterior y no tenga que ser necesariamente de hormigón visto. Vosotros en Parlex tenéis un producto que es totalmente industrializado, pero vuestra posición pasa por apoyaros en otros industriales de la construcción, ¿no? Claro. Como podría ser en este caso. ¿Estáis fomentando estas alianzas, estos acercamientos a los prefabricadores? Sí que lo intentamos, pero todavía nos encontramos un poco lejos porque entiendo que estamos en una fase inicial. Sí, ahora a partir de ahora más. Pero sí que es verdad que vemos que es el futuro, también lo vemos nosotros. Creo que somos parte de la cadena como una alternativa. Yo creo que también los clientes van a empezar a pedir alternativas al hormigón. El diseño va a ir evolucionando. Y entonces, bueno, ahí nosotros podemos aportar mucho. Nosotros somos industriales, entonces entendemos muy bien el proceso, trabajamos mucho los procesos, la eficiencia, y creo que ahí podemos aportar también en la mejora y en la convivencia de otros materiales, no solo el hormigón. Y realmente creo que la tecnología también nos ayuda mucho, el BIM está ahí, es verdad que a nivel de revestimientos todavía no se usa mucho, pero llegará un momento en que estemos todos adaptados a las nuevas tecnologías y todo el canal esté conectado. Entonces ahí yo creo que podemos aportar alternativas en lo industrial. Y bueno, y de momento aquí estamos también. Nos encantaría haber participado, aunque sea en una parte, porque creo que es la parte de aprendizaje que hay en todo esto es increíble. Entiendo que habréis sufrido todos muchísimo. Pero bueno, todo lo que os lleváis también, porque sois pioneros, o sea, es algo que en otros países sí se ve, el build to sell, o el build to rent, pero en España, y yo que vengo del norte, en el norte creo que hay una o dos promociones que se han hecho, pero realmente es el futuro. Gracias. Bueno, ahora hay algunas preguntas que yo creo que es también que se respondan un poco en debate en lo que miréis. En cualquier caso, como vamos a hablar de estrategias y el primer punto es la subida de módulos, sí que va a ser María José la que va a empezar, porque bueno, como sabéis, la subida de módulos es una batalla que está siempre ahí, que lleva muchos años y que bueno, parece que se acerca el momento. Hay también siempre debate, ¿no?, respecto a si con el suelo topado, con el suelo sin topar, si va a servir, si no va a servir, pero lo que es evidente es que en planes de público-privados en los que el suelo tiene un coste cercano a cero para esa concesión como contribución de la Administración, evidentemente la subida de módulos sí que va a incidir directamente en que haya un lanzamiento importante de este tipo de iniciativas y el desarrollo de la vivienda asequible. Sí, como bien dices, Diego, los módulos de vivienda protegida, los precios máximos a los que se pueden vender estas viviendas cuando son en venta o a los que se pueden alquilar, que en el caso de la Comunidad de Madrid, por el reglamento de vivienda protegida, es el 5,5% del módulo por metro cuadrado a cada superficie útil, pues llevaban sin actualizarse desde el año 2008. Y, sobre todo, en los últimos años se ha producido un incremento muy importante del coste de construcción. Pues bueno, no tengo que contaros a todos los que estáis aquí, profesionales de la construcción, de la arquitectura, pues que este incremento de los costes de construcción, fundamentalmente en los 2 últimos años, ha sido pues en torno al 30%. A ello hay que acumular pues que desde el año 2008 también se ha producido un incremento muy importante pues en el índice de precios al consumo general, especialmente acentuado en los últimos años también, y por tanto desde la Comunidad de Madrid pues también demandado por el sector, tanto promotor como por las cooperativas, hemos puesto en marcha una actualización de los precios de los módulos de vivienda protegida. Hemos tratado de hacerlo adaptando también a cada una de las zonas en las que se dividían pues los distintos municipios de la Comunidad de Madrid,
tratando de pues, mantener, o sea, no solo repercutir ese incremento de costes, sino también tratando de mantener un cierto nivel de asequibilidad en la vivienda, que es lo que se pretende con esta vivienda protegida. Se ha publicado un borrador, ahora mismo está el texto pendiente de informe de la abogacía y esperamos que en los próximos meses, más cercanos que lejanos, podamos tener aprobada una nueva orden de precios. Respecto al tema que dices de limitar o no el precio del suelo, en esta orden, como es un aspecto que no se regula mediante la orden de precios, sino mediante el reglamento de vivienda protegida, en este momento es un tema que no se puede abordar, pero una vez que aprobemos la nueva orden de precios sí que tenemos proyecto de volver a estudiar el reglamento de vivienda protegida, que había un borrador en tramitación también, pues para ver si hay que introducir nuevas tipologías de vivienda que también han surgido en los últimos tiempos y sobre todo adaptarlo más a lo que es la realidad de la situación actual. Yo creo que hay mucha expectación con eso y si pensamos, yo creo que sí va a relanzar muchas promociones que no tenían cabida por esa subida real del 30% en poco más de 4 años, ¿no? También hay unas cifras macro que yo creo que Culmia habéis manejado, Andrés, ¿no? de inversión, también para darnos cuenta un poco de la envergadura de esto, ¿no? Habláis que para ese 1.800.000 viviendas, habláis de una inversión final conjunta de 108.000 millones, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y vamos, aproximadamente. Casi nada. Sí, bueno, pero está a lo largo de mucho tiempo, sí. Hablabais de esas cifras y siempre diciendo que la Administración tiene que poner entre un 20 y un 25% de esa cantidad. Cuéntanos un poco cómo lo tenéis planeado para ver si le convencemos. Creo que de momento lo tenemos difícil. Esto es sin suelo, evidentemente, es inversión en construcción. Sí, es así. Ese es un poco el estudio que nosotros hemos hecho y esto no es evidentemente a corto plazo, sino a un largo plazo. Pero bueno, básicamente podremos seguir haciendo actuaciones como la que hemos hecho en el Plan Vive, pero insistimos en que se tienen que dar una serie de condiciones que a veces son muy difíciles de dar. Hacer que lotifiquemos, como hemos lotificado, parcelas para tener siempre ese rango de estar por encima de 9 euros el metro cuadrado útil no es fácil. Ha sido fácil ahora al principio porque teníamos donde poder elegir. Yo creo que esta medida que vayamos avanzando va a ser mucho más complicado. Una de las cosas buenas del Plan Vive es que no nos pedía canon. Bueno, pues esto a lo mejor no se va a poder seguir repitiendo. Ya ha habido otros modelos, como por ejemplo el del Ayuntamiento de Madrid, que nosotros también hemos sido adjudicatarios, en el que sí que hay esa modalidad de canon. Entonces, sí que nosotros entendemos, o desde Culmia hemos establecido un poco ese parámetro, que nosotros seremos capaces de poder conseguir financiación por ese 70% aproximadamente, pero ese otro 30% o la Administración en su conjunto, y no solo una Administración autonómica, sino en el entender entre todas las Administraciones que esto es una necesidad para el país. No sé, cuando hablamos de sanidad, parece que todas las administraciones se enorgullecen de la cantidad de inversión que hacen para mejorar su sanidad. Yo oigo pocas veces a las administraciones enorgullecerse de la cantidad de inversión que hacen para intentar hacer que nuestro país tenga vivienda digna, ¿no? Y es una cosa muy demandada por parte de la sociedad. Seguiremos apretando en ese sentido y yo creo que la tendencia sí que va a tener que ir cambiando necesariamente, porque la necesidad va a hacer de esto una virtud. Nosotros nos encargaremos de seguir trayendo dinero y además lo hay. Hay fondos, como bien comentaba Pablo, ¿no? que están muy interesados. Nosotros el Plan Vive 1 hemos conseguido colocarlo, venderlo a Deutsche Bahn, es conocido. Y eso hace que este proyecto sea viable para nosotros, ¿no? Al final hay otro fondo que viene y que a largo plazo tiene capacidad de poder rentabilizar algo que nosotros
no tendríamos tampoco capacidad, a lo mejor, por la tipología del fondo que a nosotros nos gobierna, que necesita retornos con muchísima más intensidad y velocidad, ¿no? Pero bueno, ahí hay un reto y seguiremos trabajando en esa colaboración público-privada con todas las administraciones. La verdad que nosotros sí que queremos destacar también un poco que ya hay muy buena sintonía, ¿no? O sea, que cuando oigo a Javier Martín hablar con María José o con Javier, el consejero del delegado, vamos, se me ha olvidado el nombre, Jesús García, ¿no? Eso es. Sí, bueno, pues veo que hay muy buena sintonía ya entre ellos, ¿no? Entonces, parece que tienen claro un horizonte y será una cuestión de seguir trabajando y lo conseguiremos seguro. Otro punto importante también que está en el ambiente es que si esta solución solo va a ser operativa en zonas tensionadas, ¿no? Como Madrid, Barcelona, San Sebastián, porque evidentemente si el módulo es el que es, y para que sea rentable es importante que haya una diferencia de precio de un 20 o incluso un 30% sobre el valor de mercado en alquiler, es un poco preocupante que no hemos inventado todavía nada para ciudades que no estén tensionadas. Perdón. Quiero decir que es cierto que lo más importante es la solución para las zonas tensionadas o muy tensionadas, que es un problema grave, pero las capitales de provincia que no lo están, no hemos inventado nada todavía, ¿no? ¿O sí? No, todavía no. Nosotros no somos capaces. Hemos intentado ir a varios concursos y hemos tenido que decirle a la Administración que o apoya y aporta algo y mete subvención, o esto se complica, ¿no? Y aquí ponemos un poco siempre el foco, ¿no? Hemos tenido y seguimos teniendo el tema de los fondos Next Generation y parece que van a pasar un poco de largo en determinadas situaciones, no lo vamos a poder aprovechar. Son oportunidades que luego se nos van a volver un poco en contra, pero es verdad que en ciudades, pues en capital de provincia que no tienen esa capacidad de poder llegar a conseguir ese 9,5 10 euros metro cuadrado útil, es inviable si no es con subvención pública. Tienen que aportar la Administración y dar soluciones mixtas para poder hacer viable los proyectos. Sí, totalmente de acuerdo. Esto es un negocio que la rentabilidad es baja. No son un negocio que probablemente la rentabilidad supere el 8% de TIR. Entonces, esto, a pesar de tener un fondo de fondos Next Generation que vemos en MIBE 3, ¿no? Y de tener los plazos que comentaba antes que son buenos, hace que algunos fondos no acudan, ¿no? Y lo hemos visto en otras comunidades. Es muy importante que esas subvenciones estén claramente en los pliegos, cómo se van a dar, ¿no? Cómo van a llegar al inversor, porque efectivamente, o sea, el coste de construcción estaremos sobre rasante en torno a 1.250 euros metro cuadrado aproximadamente. No va a haber grandes diferencias de una región a otra. Y entonces estas subvenciones, según comenta Andrés, es necesario que estén claramente definidas en los pliegos cómo van a fluir, ¿no? Lo hemos visto en otras comunidades que no es como en Madrid. En Madrid está claramente en MIBE 3 reflejado cómo esos fondos Next Generation fluyen. Y esto es muy importante. O sea, toda la incertidumbre que se despeje de cara al inversor es fundamental para que entren. Y si no, pues echan para atrás, ¿no? Lo hemos visto, bueno, ha habido algún lote desierto en MIBE 3 a pesar de todo esto, ¿no? En fin, que es un negocio que no da mucha rentabilidad y para hacerlo atractivo tiene que estar las condiciones muy claras. Es cierto que eso apoya un poco todos los foros donde se habla que realmente al final todo confluye y engorda a las grandes ciudades, ¿no? Y que
ese crecimiento imparable de las grandes ciudades, no solo en España, sino en Europa, pues no tiene visos de parar esa tendencia, ¿no? Pero evidentemente todo lo que no vaya todo lo que no compita con 10 euros metro cuadrado útil, pues digamos que tiene que autofinanciarse o confiar en otro tipo de subvenciones, ¿no? Yo haría una última pregunta a la mesa y luego pasaría un poco a las consultas que el público seguro que quiere hacer, que sería un poco cómo os está afectando y estáis viendo la digitalización en cada uno de estos procesos, el mixto con Carlos Lara, con San José, la industrialización completa de José Ignacio. Un poco cómo veis que ese desarrollo puede influenciar en que esta carrera hacia poder construir lo que ahora no somos capaces, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo que somos capaces de construir 100.000 viviendas, pero justito y ya estamos llegando mal, ¿no? Carlos. Desde nuestro planteamiento, la digitalización al final es un avance y por lo tanto lo consideramos que un punto muy positivo para la construcción. Al final, por nuestro sistema, pues al fin tenemos que jugar un poco y no podemos regirnos tanto, tenemos que estar más abiertos. Sí que es verdad, y aquí como nosotros entramos dentro del Plan Vive, los proyectos pues partieron por una vía y nosotros fuimos por otra. Al final nos hemos tenido que encontrar y con la ayuda de todos los estudios de arquitectura, aquí con Cano y Escario, pues hemos ido adaptándolos para conseguir la industrialización, intentar optimizar y dirigir todo lo que estamos haciendo. Entonces, al final es positivo, como decía, y lo que tenemos que conseguir, pues eso, que toda la fase del proyecto, toda la fase no solo arquitectura, toda la fase de ingeniería, se desarrolle con suficiente antelación para poderlo luego llevar a la obra. Las obras, al final, los modelos los están utilizando cada vez más. Ya se aportan en obra figuras de técnicos BIM para poderlo gestionar y los técnicos hoy en día, como con la formación que van teniendo, todos salen ya para poder manejar un modelo y poderse guiar con ellos en vez de lo que hacíamos antes. Por lo tanto, consideramos que es un punto de vista muy positivo. Pues Ignacio. Yo opino dos cosas. Uno, siglo XXI, si no es digital algo, que se olvide de existir en el siglo XXI. Yo comentar una cosa solamente como detalle, y porque estamos hablando del Plan Vive, y porque está Cano Escario hoy aquí con su trabajo que ha hecho, y María José con el que ha desarrollado, y Culmia, y Ares, y San José. Hace poco nos llamaron del gobierno irlandés, que nos sorprendió, ¿no? Digo como ejemplo, hay 1.080 viviendas en toda Irlanda para alquiler, no hay más. Y los grandes fondos de inversión como Google dejan de invertir en el país porque no pueden mandar a sus directivos ni a vivir al país. Es decir, la vivienda es un problema de inversión y de crecimiento de un país, ¿no? En Alemania nos trasladaron, a nosotros también, porque querían que fuéramos allí, que tiene una pérdida anual de 85.000 millones de PIB porque no tienen viviendas para que la gente viva. Es decir, nadie va a Berlín a vivir ni a trabajar en una fábrica porque el alquiler cuesta 2.700 euros. Por mucho que quieran pagar una fábrica, nadie va a Berlín a trabajar. En Madrid ocurrirá pronto esto, o en Ibiza no hay neurocirujanos porque no pueden pagar una vivienda. Lo que estamos hablando es de crecimiento real a través de la prestación de un servicio que es una vivienda. Es que hay que vivir en los sitios para poder trabajar. Esto es un problema generalizado en toda Europa, es decir, crece el precio de alquiler, no hay promoción, pero lo peor es que no haya promoción o dinero, que esté dispuesto a poner dinero en el alquiler, es que no hay capacidad productiva. O sea, se plantean 400.000 viviendas en Alemania, ¿quién las hace? El otro día me invitan, disculpadme, me dicen, ¿quieres dar una charla para la Universidad de Marsella? En español, digo yo en español, no hablo francés, y me dicen, te traducimos. Bueno, pues yo le cuento allí a Vita y les cuento el éxito del Plan Vive. He abierto aquí el móvil porque he recibido un correo del gobierno francés a través de la Universidad de Marsella que entre Nexity, Bouygues, Crédit Agricole, Immobel y Corbioli tienen 30.000 viviendas para que hablemos de ellas. 30.000. No tienen sistemas, no tienen producción. España tiene una oportunidad extraordinaria de convertirnos en la fábrica de viviendas de Europa.
desde la ingeniería, desde la transformación digital, del cálculo del proceso, y luego que inviertan en fábricas en Alemania y en Francia, que ya les diremos nosotros cómo se hacen, porque no tienen Plan Vive como imagen para un producto final, porque no tienen los ejemplos de un gobierno español que preguntan, ¿y esto cómo lo han hecho? Tenemos la suerte de tener hoy aquí a María José y el impulso que ha dado ella y José María García, que siguen después del segundo gobierno de Ayuso, que yo estoy encantado de que sigan, porque creo que se lo merecen, que han hecho una labor extraordinaria por la transformación de este sector. Es que son, como digo yo, el sitio donde se reflejan países, ¿no? Ya no digo gobiernos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o del País Vasco, países. Irlanda, Francia, Alemania, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué estáis haciendo? O sea, estamos siendo un referente para Europa en un problema claro que es la falta de vivienda, con una colaboración público-privada que en Madrid, que es una capital de referencia en el mundo, no solo futbolística, está siendo referencia. Y nos preguntan a los técnicos, y ahora pregunto en alto, las consultoras de arquitectura que están trabajando en procesos industriales y digitales, los calculistas que están calculando cosas distintas, los instaladores, las empresas constructoras. Tenemos una oportunidad de trabajar enorme y de transformar este sector y volver a generar tejido industrial a través de la promoción de vivienda, que hasta ahora, con nuestro CENAE constructor, somos los peor vistos del mundo, no podemos optar a subvenciones por transformación digital ni fondos europeos porque somos CENAE construcción, no entra dentro de los epígrafes de subvenciones la construcción, estamos sujetos a licencias administrativas que no nos permiten construir de forma ordenada y nos tienen como si fuéramos los piratas del tráfico mercantil, que creo que podemos transformar, generar riqueza y aprovechar estos proyectos que de verdad parece que transforman y modifican el sector de construcción para aprovechar todas las empresas que estamos aquí para poder empujar, crecer, generar valor, transformar, introducir a la gente joven en procesos industriales tecnológicos, porque nadie va a ir a poner azulejos a las obras. Ya creo que sigo siendo el más mayor ya en las reuniones, pero sigo siendo el más joven en las obras, que es un detalle importante. Y creo que tenemos una oportunidad extraordinaria gracias a un impulso de la Administración Pública y de una apuesta de fondos de inversión y promotores, como en nuestro caso es Culmia, que han apostado directamente por un proceso distinto. Y creo que estamos en un principio que dentro de unos años podremos disfrutar pasando por las obras que hemos hecho. Esa fábrica la hicimos, me acuerdo con Diego allí, que cambiamos el color de la pintura de las casas, pero que al final la impresión final de lo que hemos hecho, estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho y muy contentos. Muchas gracias, José Ignacio. Es una opinión desde luego muy ilusionante porque tenemos mucha tarea, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer aquí, ¿no? Ese 1.300.000 viviendas y luego irnos a Francia a hacerles las de Marsella. Ya que no nos dejan venderles los tomates, por lo menos les haremos las casas, ¿no? Bueno, yo daría un paso a las preguntas del público y luego hacemos un pequeño cierre, si os parece. Hola, buenas noches, buenas tardes. Soy Francisco Gómez, de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos Técnicos. Quería hacer una reflexión con María José, porque yo he visto los concursos que se han hecho del Plan Vive. Para empezar, soy un fan del Plan Vive y me parece un buen plan. Creo que será bueno si se puede hacer con continuidad, tanto si gobierna un partido como otro. Creo que hay que hacer que esto sea realmente bueno porque se ha llevado a cabo durante el transcurso del tiempo de la concesión y se ha controlado. La cuestión es que una vez que se termina la obra, que los promotores que se han presentado para hacerla, eso lo dominarán perfectamente y se podrán recibir adecuadamente. A partir de ahí empieza un trámite de gestión de 50 a 60 años, que si no está, que aunque no haya que liberar al promotor de esa carga, si no está supervisada o auditada por la administración, que a fin de cuentas es el propietario, pues me parece que va a servir de poco, porque las quejas que vayan viniendo a lo largo de los 10 años, de los 20 años, de los 30 años, van a ser lloros del promotor que se van a ver mal vistos por parte de la administración y que van a tener que pelear por algo que a lo mejor es correcto que se modifique, porque hayan cambiado los tipos de interés, porque los gastos
tanto de mantenimiento, renovación de electrodomésticos, de maquinaria, de todo lo que hay que hacer en 60 años, que son 3 veces nueva la vivienda, pues todos esos gastos, si están auditados o intervenidos por la Administración y comprende la Administración que son los correctos, no habrá inconveniente en que sea la propia Administración la que proponga soluciones para que eso siga siendo viable, para que el promotor recupere su inversión, para que el beneficio sea el correcto y para que una vez que se está dentro, la continuidad de la gestión se pueda hacer. Yo he pertenecido también al IBIMA en su día y la gestión de los alquileres de las viviendas propias del IBIMA era horrible. Por eso se vendieron mal vendidas. El ruego que te voy a hacer también es que el Plan Vive, que ya digo que para mí es fantástico, debías de decir que es colaboración privado-privado. El promotor es privado, el inquilino es privado. La Administración cede un terreno, pero el terreno es suyo. Y cobra unos 50.000 euros a lo largo de los 60 años por cada vivienda. Eso no se ha descontado ni se ha hablado de dejarlo como colchón para gastos que puedan sobrevenir o para directamente descontarlo de los gastos propios de la promoción de las viviendas. Bien, pues bueno, en relación a lo que dices, nosotros en el modelo de Plan Vive lo que hemos tratado es de buscar, junto con el mejor fondo de inversión, la mejor constructora y los mejores proyectos, también la mejor gestión profesionalizada. Y formaba parte de la licitación el sistema de gestión que se iba a hacer de las rentas, porque creemos que en muchas situaciones es mejor la iniciativa privada que la gestión pública de las viviendas, pero nosotros como Administración Pública siempre vamos a estar ahí, o sea, siempre tenemos que hacer controles, supervisión de los contratos, verificar el cumplimiento, pero con todos los beneficios que aporta la gestión privada, en muchos casos en cuanto a eficacia de la gestión y a obtener mucho más rendimiento en lo que es pues la gestión de todas las rentas, etcétera. Los planes de mantenimiento están perfectamente especificados desde el principio para poder garantizar la Administración que transcurridos los 50 años los edificios estarán en buenas condiciones. Y respecto a que la colaboración es privada-privada, pues será público-privada-privada, porque yo creo que nosotros también pues aportamos el suelo, que es un valor importante y sobre todo estamos haciendo, al menos en estos momentos, las cosas de una manera en común para poder fomentar pues el que los madrileños puedan tener una vivienda. Me refería a los impuestos y al IBI. Sí, pero los IBIs, cualquier propietario de vivienda. Bueno, pero el IBI no lo vamos a recibir nosotros, el IBI lo va a recibir el ayuntamiento que corresponda. O sea, nosotros como Administración Autonómica, en este caso, no vamos a ser destinatarios del IBI porque no nos corresponde, es el impuesto de bienes inmuebles que se paga en los ayuntamientos. ¿Que se podrían reducir los impuestos? Pues ojalá. El primer impuesto que personalmente creo que habría que reducir a la vivienda es el IVA, pero no está en nuestra mano, o sea, eso también fomentaría el reducirlo. Nosotros, en la medida de lo posible, estamos ofreciendo deducciones fiscales tanto a la renta como a la promoción en compra, y creo que, bueno, pues el facilitar el acceso es una suma de medidas de las que podamos poner en marcha nosotros, de la reducción de impuestos. Y al final pues también tendremos que avanzar en esa medida que decía Andrés, de también poner nosotros una parte para poder viabilizar la construcción de viviendas en esa zona donde no es solo rentable sola ella. Porque el pliego es súper exigente. Es decir, el pliego de mantenimiento, digo que el pliego y las condiciones que tenemos que cumplir en cuanto al mantenimiento posterior de los inmuebles es súper exigente. Con auditorías anuales, trianuales, con grados de satisfacción por parte del inquilino.
Es decir, la Administración va a tener información y datos para poder establecer el nivel de trabajo y de exigencia, de atención a esos inquilinos y el mantenimiento posterior a lo largo del tiempo de los inmuebles. Es decir, la Administración sí se ha preocupado en este caso de querer establecer unas normas que hay que cumplir y si no te penaliza de manera bastante potente, con lo cual el activo que recibirá a los 50 años será un activo bien mantenido y con un valor de retorno bastante potente. Las exigencias de mantenimiento están muy bien pensadas, estoy seguro que se van a cumplir, pero la idea era que, dado que audita y supervisa la Administración, sea ella la que vea la realidad de la diferencia de lo que se planteó inicialmente a lo que pasa a lo largo de los 50 años y sea la Administración la que le diga al promotor gestor que por ahí va mal porque tiene que incrementarle los costos o la renta o lo que sea, la preventa que tenga que dar la Administración para que él no lo tenga que pedir. Es que esto está planteado con una hoja de negocio en el que nosotros tenemos un porcentaje de inversión a lo largo de ese tiempo que se va actualizando porque la renta también se va actualizando conforme a un IPC, que eso fue uno de los aciertos del Plan Vive. Al final arrancamos con una concesión, en el caso del Plan Vive, digamos en el primer lote, en el primer Plan Vive, en diciembre del 2020, y el IPC se ha ido actualizando desde ese 2020, tanto en renta y por lo tanto, si de esa renta yo soy capaz, bueno, no capaz, el pliego me permite establecer un porcentaje máximo de un 18% de coste que yo puedo coger de esa renta para invertir en el edificio, si esa inversión se va multiplicando por IPC, mi coste en CAPEX, digamos en operacional, en mantenimiento, también lo voy a poder tener, porque el pliego me lo exige. Entonces, digamos que va correlativo, no es que vaya a tener que mantener con los costes de hoy dentro de 50 años. No es así. ¿Alguna otra pregunta o hacemos cierre? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para María José. ¿Cuáles han sido los principales retos a los que os habéis enfrentado para organizar toda esta licitación de 35 parcelas? Pues los principales, o el principal reto de esta licitación y de todas es ser capaz de hacerla lo suficientemente interesante para que hubiera licitadores que pudieran construir las viviendas, porque nuestro principal interés es que las viviendas se construyeran. Y por eso también encargamos nosotros unos estudios de viabilidad económica que después, evidentemente, cada uno de los licitadores habrá hecho el suyo, pero por lo menos nosotros que pudiéramos poner de manifiesto que las parcelas y los lotes que se ofrecían eran lo suficientemente atractivos, intentando, sobre todo en la primera licitación, como decía Andrés, mezclar ubicaciones mejores con otras no tan buenas para que obtuviéramos unos valores medios de renta que pudieran hacer lo suficientemente interesantes los lotes. Perdón, y otra cosa que también fue importante es otra cuestión que ha mencionado Andrés, el poder referenciar las rentas al IPC y escuchar a la iniciativa privada también en qué cuestiones eran importantes para ellos, como era el tema de referencia a las rentas, el tema de que el tipo de inquilinos no viniera impuesta por la Administración y otra serie de cuestiones que les permitían, durante el tiempo que durara la concesión, tener la libertad suficiente para gestionar ellos el edificio. Sí, efectivamente. Y en cuanto a, o sea, uno de los éxitos, una de las cosas bien planteadas desde mi punto de vista del VIVE es precisamente el plan de mantenimiento y explotación, que es muy exigente, como dice Andrés, puntuaba y es algo que, si no recuerdo mal, por darte una cifra, creo que eran 28 euros metro cuadrado mes. O sea, es una cosa bastante exigente, ¿eh? Y otra de las cosas que bien planteadas en VIVE es que esa gestión se tiene que trasladar al privado. O sea, si tienes una plataforma de alquiler en el que creo que el IBIMA maneja unos datos de morosidad del 20% en las buenas,
es que no hay plataforma de alquiler que aguante eso. O sea, no podemos, el inversor, nuestro cliente, no puede tener una plataforma con esos niveles de morosidad. Es inviable. Y por ello es fundamental que el scoring y la gestión estén de parte del inversor. Que además lo sabe hacer y creo que lo sabe hacer mejor que la administración. Por lo que, y es una de las claves para que eso, cuando tienes los ingresos recurrentes bien establecidos, sin morosidad y bien alquilado y bien explotado, los edificios están bien mantenidos, que es lo que redunda en el bien público. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestras exposiciones. Mi nombre es Ignacio Sánchez, soy aparejador y trabajo en la empresa Robert Walters, que como sabéis es un headhunter. Mi pregunta va dirigida un poco a los promotores y a los constructores. Como sabéis, el mundo de la construcción industrializada es un mundo muy nuevo, a veces autodidacta, diría yo. No sé si estáis transformando perfiles de dentro de vuestras casas o estáis cogiendo perfiles profesionales de otros sectores. Y si es así, ¿de qué sectores? Por el volumen de obra que es, al final partes de los dos lados. Partes de perfiles de la casa y tienes que salir fuera. Y lo que estamos haciendo creo que es... al final el proyecto este es un proyecto que nunca se ha hecho y todos estamos aprendiendo de él. Es una apuesta muy fuerte y tenemos que día a día ver cómo lo evolucionamos. Entonces partimos de los técnicos que tenemos, ya sea de la casa, ya sea de fuera, y vamos formando. A partir de ahí, pues seguramente cojamos ideas de cara a un futuro. Sí, bueno, como comentabas, ¿no? Yo creo que sí que estamos incorporando perfiles que vienen de otros sectores, fundamentalmente del sector industrial, ¿no? Y mucho también del tema de la automoción, probablemente, que son sectores que tienen un conocimiento del proceso industrial que queremos adaptar a la construcción, ¿no? Y yo creo que de ahí nos estamos surtiendo, pero fundamentalmente también contando con el talento interno y promoviendo el talento interno, ¿no? Y la formación. Creo que es el momento de que en este sector se implementen tecnologías distintas. Es decir, la construcción es el único sitio donde solo conviven aparejadores, arquitectos e ingenieros, nada más. En la aviación hay muchas disciplinas y en cualquier rama de actividad. En la construcción no. Es decir, ¿para qué queremos informáticos? Pues para que nos arreglen el ordenador, pero no para implementar ninguna solución técnica. Nos damos cuenta que con la industrialización empezamos a hablar de lenguajes de máquina y cuando te hablan de unitécnica, un ingeniero o un arquitecto nos dan vuelta a los ojos, no sabemos ni de lo que nos hablan. Necesitamos lenguajes CAD, lenguajes Unitechnic, queremos que nuestras máquinas de fábrica entiendan los proyectos de los arquitectos y necesitamos gente intermedias que lea el lenguaje de ingeniero con el lenguaje de máquina, que es el de industriales. Por lo tanto, empiezan a aparecer nuevas profesiones, que es lo más importante. O sea, lo que hacemos es horroroso y nadie quiere venir a trabajar con nosotros. Sobre todo la gente joven, es que es verdad, es que ¿qué hacemos? Alicatar, solar, debajo del sol. La gente lo que quiere es trabajar un día en su casa, teletrabajo, ¿no? En la construcción es complicado el teletrabajo. Entonces, al final lo que tienes que hacer es incorporar nuevas tecnologías que nos adapten, y adaptar el sector a esas nuevas tecnologías. Es decir, necesitamos informáticos que nos hagan que los lenguajes entiendan lo que dicen los arquitectos con las máquinas, que las máquinas trabajen el día que tú estás teletrabajando, pero alguien tiene que trabajar, que no se incorporen valor a las horas para reducción de plazos, pero lo que necesitamos es transformar el sector con nuevos oficios, no con los mismos. Incorporar a la mujer, y dices, esto es lo de siempre, se incorpora a la mujer. Se incorpora a la mujer en las fábricas, no tienes conciliación social, laboral, familiar, porque estás trabajando en una fábrica igual que cuando trabajas en la Peugeot o en la no sé qué, en el mismo sitio. Se incorpora gente con edades superiores a los 50 y pico años. Te permites que muchísimas de las actividades que son tediosas y muy repetitivas las puedas contratar a empresas que tienen entre sus trabajadores gente con disminución mental, gente con problemas psíquicos, síndrome de Down,
lo hace empresas como Orona, todos sus mazos de cables de nuestros ascensores lo hacen empresas desde este punto de vista social, que son gente con minusvalías mentales, pero que hacen su trabajo extraordinariamente bien y no se plantean que su trabajo es repetitivo y horroroso, sino que están encantados de trabajar. Porque una gente joven con 16 años dices, tienes que hacer el mismo cable 1000 veces todos los días. Al tercer día levanta la mano y dicen que se van. Por lo tanto, lo que hay que intentar es buscar soluciones adaptando lo que necesitamos al mercado y buscando nuevos perfiles y, entiendo, nuevas profesiones, que creo que es importante en este sector. Y yo añadiría una cosa también desde el puesto de los estudios de arquitectura, apuntando un poco lo que dice José Ignacio, que no es que haya nuevas profesiones, sino que las profesiones que hay también tienen una transformación hacia la tecnología total. Es decir, que nosotros también, la gente que se incorpora en los despachos de arquitectura, y entiendo que en los de ingeniería igual, son tecnólogos, además de la profesión tradicional de arquitecto. Ahora el arquitecto es un arquitecto tecnólogo, porque si no, efectivamente no puede transmitir lo que la máquina de José Ignacio luego va a interpretar. Sí, hola, buenas tardes. Soy Javier Valladares, Valladares Ingeniería. Mi pregunta es para mi compañero Pablo, que si tiene el mismo problema que yo para encontrar talento o retener el talento. Creo que es un momento no solo complicado en las obras y bueno, que cómo te estás desenvolviendo para encontrar gente y que además creo que en este negocio es fundamental la experiencia y la continuidad de las empresas y la gente ahora mismo no está apostando por la continuidad, ¿no? Pues sí, Javier, el problema es el mismo en todo el sector, es decir, lo hemos hablado en ACIES, ¿no? que es el foro común en el que estamos, que ahora mismo es un problema serio para las ingenierías encontrar talento joven. No, es un sector que no está excesivamente bien pagado, se tiene mucha responsabilidad y es muy difícil ser atractivos para captar ese talento joven. Y la verdad es que no sé cuál es la solución, no sé cuál sería, pero implicaría muchas cosas, ¿no? Además, el problema se complica con estos proyectos que son mucho más sofisticados, elaborados, necesitas gente cualificada y para retener el talento hay que subir los honorarios. Diego. Dilo. Sí, y también lo decía, que es un proyecto más exigente que un proyecto tradicional, es decir, que nos exige ese grado de coordinación con los distintos agentes, conlleva tiempo, y el tiempo es dinero, lógicamente. Más preguntas. Hola, soy María José y soy del Estudio de Arquitectura Cano y Escario. Yo quería preguntar a los promotores si volvierais a ese momento cero de concesión de los lotes del Plan Vive, con la experiencia que ya tenéis, que tampoco es que sea muy larga, pero suficiente, ¿qué potenciaríais, qué cambiaríais? O sea, ¿de qué forma valoráis esa experiencia? ¿Qué aportaría ahora esa experiencia que tenéis para las nuevas promociones? Bueno, cambiaríamos no tantas cosas, la verdad. Nosotros estamos en un grado de satisfacción muy alto, porque nos enfrentábamos a algo que era completa y absolutamente desconocido y comentabais antes, ¿no?, sobre los profesionales. Nosotros también internamente a nivel de promoción y de gerentes de promoción han tenido que sufrir una transformación muy importante, ¿no? Enfrentarnos a modelos digitales, a gemelos digitales de edificios, el poder hacer informes de colisiones, etcétera, 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 ¿no?, para poder generar esos modelos tan exigentes, nos ha supuesto también un esfuerzo muy importante. ¿Qué cambiaríamos? Bueno, nos hemos dado de bruces con un montón de cosas. La primera, aun trabajando con un altísimo grado de confianza, todavía seguimos con problemas en la concepción de los roles. Nosotros hemos sido desde Culmia con todos vosotros, los equipos de arquitectura, los equipos de ingeniería, con las OCTs, con todos los que han participado, los primeros que hemos dicho, oye, el proyecto está en el centro, está por encima de cualquier interviniente. Todos tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que llegar a conseguir, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, pero a veces no hemos sido capaces de conseguir esa equidistancia y el rol del
constructor pesetero que me está intentando quitar hasta el último detalle de mi proyecto, el arquitecto que en alguna ocasión pues se ha subido a su caballo de querer hacer un proyecto muchísimo mejor fuera de lo que era capaz el proyecto de poder soportar y demás. Esas tensiones son las que más han desgastado, digamos, durante todo un proceso, en nuestro caso además un proceso súper largo. ¿Qué cambiaríamos? Volver otra vez a intentar mentalizar a todos. El proyecto es lo importante. Si no somos todos capaces de poder ver cómo hacer que eso sea viable, sobramos todos. Y yo creo que ahora sí que tenemos la experiencia como para poder otra vez, volver otra vez a hacer procesos en los que no le tenga que pedir a José Ignacio ponte en contacto con un prefabricador para hacer vigas y pilares, porque ya se ha dado cuenta él del error que ha sido el no tenerlo en su debido momento, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir, seguro que vamos a hacer otra vez un camino nuevo, y ahora tenemos ahí un Plan Vive 2 súper ilusionante para nosotros, que va a suponer el respaldarazo de hacer todo lo bien que no hemos sido capaces de hacer en este primer proyecto. Al final, las relaciones entre las personas son lo más complicado de todos los proyectos. Y para nosotros lo más difícil ha sido intentar encontrar esa equidistancia entre todos. No lo hemos conseguido siempre y ese es nuestro reto para el siguiente Plan Vive. Que todos os sintáis con ese rango de responsabilidad, porque realmente todos sois súper importantes y responsables para que el proyecto salga bien. Volvemos otra vez a mentalizar. Muchas gracias. Si queréis hacer un cierre, María José, si quieres decir algo de cierre. Nada, daros las gracias por la oportunidad de estar aquí en esta mesa y sobre todo a los que estáis aquí, pues por la participación que tenéis cada uno en la medida que os corresponde y como esas piezas, ¿no?, que forman parte del Plan Vive, que no funcionan de manera aislada, sino que forman un engranaje conjunto y que gracias a ello hemos sacado una primera fase y que esperamos que pueda ser la siguiente de muchas, aprendiendo de lo que hemos hecho pues para poderlo hacer cada vez mejor. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a la mesa. Podríamos estar algún rato hablando con la última pregunta de qué mejoraríamos, ¿no? Pero dejaremos para el vino español que nos pondrán ahora, y poder seguir charlando. Muchas gracias a todos.